Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, Señor. Y ayúdanos a entenderla espiritualmente, no intelectualmente, no con la sabiduría humana, no con nuestro prejuicio, sino que sea tu palabra la que traiga la luz sobre nuestras vidas. Nosotros no podemos cambiar, nosotros no podemos esforzarnos en la vida de fe, no podemos tratar de obligarnos a cumplir lo que nuestra carne no puede, Padre Celestial. Solamente permitiendo que la luz de tu palabra, de tu espíritu, desplace las tinieblas y transforme nuestro corazón. Ayúdanos para entender por fin, Señor, el evangelio, que eres tú el que obra, que eres tú el que hace, que eres tú el autor y el consumador de la fe. Que nosotros lo único que tenemos que hacer es disponernos, acercarnos, abrirnos, permitirte entrar, Señor, recibir tu palabra, escucharla, aceptarla, Padre Celestial. El resto lo hace tu Espíritu Santo, Padre Celestial, porque nosotros no podemos. Así que obra con el poder de tu palabra en nuestro espíritu, ilumínanos, trae la vida, Señor. Que esa oscuridad sea atravesada, Señor, por tu luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ya llevamos como 8 años estudiando el Evangelio de Juan. Hemos llegado a Juan 17. La clave de estudiar la palabra es siempre ver la palabra desde el punto de vista de Dios. El punto de vista de Dios es eterno. El punto de vista de nosotros es circunstancial. El punto de vista de Dios va con respecto a toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta el día en que el Señor regrese. No le ponga cuidado al trapero, póngame cuidado, míreme a mí, por favor. No mire al trapero, míreme a mí, aquí, míreme a los ojos a mí. Así es en la vida de fe, nos distraemos demasiado fácil con cualquier cosa, ¿no? Y entonces el plan de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, por encima de todas las cosas, por encima de todos los hombres, por encima de todos los pueblos, por encima de todos los imperios que se han levantado y han vuelto a caer, como lo dice la Escritura. Uno piensa, por ejemplo, en un imperio tan fuerte como el imperio norteamericano, ¿sí? Fíjense cómo son de poderosos en este momento, aun cuando ya están en declive, cuando ya está cayendo toda la gloria del imperio norteamericano. Son más peligrosos ahí. Estudie la historia de Roma, cuando Roma fue más peligrosa. Y empiezan a ver todas las crisis internas. A mí me da risa, ¿no? Porque se repite todas las cosas y entonces yo digo, ya no sé qué ejemplo dar, si los ejemplos del pasado o de la actualidad. Porque si doy ejemplos del pasado me califican de académico y si doy ejemplos de la actualidad me califican de político. Claro, lo que quiere Satanás es que yo me calle, pero yo no me voy a callar. Yo tengo que hablar desde mi experiencia, desde mi mundo y desde lo que yo estoy viviendo. No le ponga cuidado al vaso de agua, póngame cuidado a mí. Y entonces, en esa historia que Dios ha planteado ya, su plan está desarrollado, dentro de eso está corriendo la historia de la humanidad, con sus costumbres, con sus modos, con sus formas, ¿sí? Antes, por ejemplo, ¿cómo hacía la gente para establecer un hogar? ¿Qué hacía? Cuando no habían instituciones religiosas que oficializaran un hogar. ¿Qué era lo que constituía un hogar? En la época de Abraham, cuando una mujer se iba a vivir con un hombre, en ese momento ya, marido y mujer. Si no salía el otro día otra vez para su casa, ya está establecido, marido y mujer. Hoy en día todos los jóvenes hacen eso, ¿no? Se van a vivir como en la época de Abraham, porque ya no creen en las instituciones, eso ya no tiene sentido. Se van a vivir juntos y todos los amigos saben
porque ellos están viviendo juntos, de modo que respetan esa relación. Quiere decir que los amigos de él no tratan de enamorar a la pareja de ella, y que los amigos de ella y la familia de ella no tratan de enamorarlo a él, porque saben que tienen una relación ¿qué? Exclusiva. Y de ahí se formaban los hogares en Colombia mucho tiempo, ¿no? Y después entonces por la historia se le entregó a la Iglesia Católica la hegemonía de casar, y si la Iglesia Católica no casaba en Colombia no había matrimonio, todos eran bastardos. Entonces la mayoría de la gente en Colombia, el 90% eran bastardos, porque en el 90% del territorio nacional no había llegado la institución religiosa que diera la bendición. Pero esos hogares delante de Dios, ¿qué? Ya eran hogares, ¿sí? Y entonces hoy en día llega la gente a las iglesias cristianas que no conocen la historia, y entonces un par de personas mayores que no estaban en un territorio donde hubiera institución. A mí me pasó con una pareja que fuera eso, llevaban viviendo juntos 50 años, tenían 10 hijos, y entonces no se podían ni bautizar ni tomar la cena en las iglesias, porque donde habían nacido en Mariquita se les había quemado los papeles de la partida de nacimiento. Entonces no se podían casar, no eran personas legales. Como no se podían casar, en las iglesias les aceptaban los diezmos y las ofrendas, pero no los dejaban servir de ninguna manera, porque no estaban casados. No los dejaban tomar la Santa Cena. Ojo, no estaban casados bajo el rito de otra religión diferente a la religión donde ellos se han metido. Y entonces la gente, como no tiene la apertura mental, pues no entiende cómo es que se está sucediendo la historia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hemos de conocer la situación política, social, antropológica, para entender lo que el Señor está hablando. ¿En dónde nació Jesús? Al menos tiene que hacer la novena para aprender eso. Que aprenda que nació en Belén, ¿sí? Belén era el pueblito más miserable de una de las regiones más miserables. Como decir Haití, creo que es el país en este momento más miserable por culpa de Colombia, porque los sicarios, ¿cómo se llaman? Los que van a matar, los mercenarios legales e ilegales por la droga, fueron y asesinaron al presidente de una medio estabilidad que había. Y las bandas criminales se apropiaron del país. Usted sabe que eso pasó en Irak, usted sabe que eso pasó en Afganistán, usted sabe que eso pasó en Irán, que las bandas criminales, como el ejército tuvo que replegarse a tratar de combatir a los invasores. ¿Y usted está pidiendo que invadan a nuestro país? Oiga, no conoce la historia. ¿Qué tamaño de qué decimos? Si yo digo ignorancia, me dicen qué grado de maldad o de ignorancia de no entender lo que están diciendo, ¿sí? Entonces este país, esta región de Palestina, había sido invadida todo el tiempo. Todo el tiempo fueron deportados a Babilonia en el año 500, después vinieron los macedonios los babilonios invadieron, después de los babilonios los medos persas, después de los medos persas vinieron entonces los griegos con Alejandro, después de Alejandro entonces se dividió el reino en 4 y vinieron los egipcios, y después de los egipcios vinieron los seleucidas otra vez, y después de que vinieron los seleucidas vinieron los romanos. ¿Y por qué vinieron los romanos? ¿Por qué vinieron los seleucidas? ¿Por qué vinieron los egipcios? Porque dentro del país estaban guerreando por el poder del sacerdocio. ¿Por quién tenía las monedas del templo? ¿Por quién tenía el oro que estaban acumulando? Entre los hermanos se estaban matando, entre los familiares se sacrificaban, y entre los familiares iban a los países extranjeros a pedir que vinieran a invadirlos y que les entregaran como títeres el gobierno. Por eso esa región era tan inestable, tan pobre, tan vapuleada, porque todos los que entraban llegaban ¿a qué? A raspar, a arrancar, a sacar todo el oro de lo que hubiera. Y otra vez estos, en su corazón mezquino, seguían combatiendo contra eso. En ese lugar
Imagínese el pueblito más pobre de Haití, con toda la maldad que existe. Es que uno se imagina la pobreza del pesebre romántica, del burrito pero usted sabe que la pobreza lleva consigo el estigma de la maldad, porque a los niños los violan, los venden, las mujeres tienen que prostituirse, los hombres tienen que volverse ladrones y asesinos para poder, y como empieza a robar a alguien, entonces todo el mundo empieza a robar y a matar, y entonces es un lugar súper peligroso. Pero no era tan peligroso Belén porque era un pueblito chiquitico, pero a donde se fue a criar, ¿fue a dónde? Y Nazaret sí no era pobre, era pobre y peligroso. Nada bueno podía salir de Nazaret. Y en ese lugar, se levanta el hijo de un carpintero a decir: oiga, yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí no estará en tinieblas. Y el que reciba mi palabra, el que me reciba a mí, su corazón va a ser cambiado. Ojo, en medio de la oscuridad, en medio de la maldad y en medio de las tinieblas. Y usted está diciendo que su corazón no está siendo cambiado aquí en la iglesia, donde hay luz. ¿Entiende que no es excusa? Porque si en el lugar más abyecto del planeta la luz surgió con tanta potencia que fue transformado todo el mundo, desde el lugar más oscuro, para que el hombre no tenga dudas del poder que tiene la palabra sobre la vida de las personas. No es el intelecto, no es la palabrería sin sentido, no son ni siquiera los dones ni los milagros, sino que es la palabra de Dios atravesando el corazón de la gente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que predicar, y esa es la forma en que nosotros tenemos que llegar. Fíjese que Jesús no llegaba con un grupo de evangelización. Yo no estoy de acuerdo con esos grupos de evangelización. ¿Sí? Se van con unos instrumentos en la calle y tocan y se hace. Si usted lo hace, muy lindo, pero déjeme decirle, estadísticamente es inútil. Es inútil, estadísticamente es inútil. Pero ¿sabe qué es efectivo? La gente que lo rodea a usted, su familia, su entorno, su pareja, sus hijos. Porque ahí es donde directamente usted puede mostrar la verdad del evangelio. ¿Qué? Que la palabra transforma los corazones, cambia las vidas de noche a día, de muerte a vida, de desgracia y tinieblas a gozo y vida en abundancia. Eso es lo que hace el evangelio. Y si eso no fuera verdad, hace más de 2000 años el evangelio se había caído por tierra. Si esto no fuera una palabra viva, ¿sí? Y usted tiene que preguntarse: ¿por qué está usted dormido? No aquí ahorita, porque yo entiendo que trasnochó anoche, sino tiene que preguntarse espiritualmente. Usted, no diga la iglesia, usted. Porque yo le digo una cosa: nuestra iglesia está viva. Miren en un resumen todo el año. Es que no podemos hacer un resumen del año porque sería demasiado. No podemos decir todos los ministerios que la gente está haciendo underground. Cuando yo digo underground, son los ministerios que no son oficiales dentro de la iglesia. En la iglesia tenemos unos ministerios oficiales, los ujieres, que son las personas encargadas de recibir. Si usted quiere ser ujier, necesitamos ujieres, pero ojo, ujieres comprometidos. Vinieron unas personas que se fueron de la iglesia hace 6 meses y dijeron: oiga, le encargamos el regalito. A mí me da pena, yo me siento chichipato diciéndole a una persona que no le voy a dar regalito porque hace 6 meses se fue y no volvió a servir a la iglesia. Y no tengo la cara que ellos tienen de pedir el regalito, de decirle: no, yo no le voy a dar regalo. Me da vergüenza. Y digo: ¿y qué vamos a hacer? Me va a tocar entregar mi chaqueta porque no los contabilicé dentro de los regalos de los servidores. Pero si una persona quiere servir, ¿cómo tiene que servir? Comprometidamente, de corazón. Además que el servicio en la iglesia es livianito. O sea, hay ministerios oficiales, ujieres,
medios audiovisuales, escuela dominical. Necesitamos maestros y necesitamos gente comprometida. No cualquier persona puede ser maestro, porque son los niños de ustedes o los niños que ustedes dicen que aman aunque no tengan hijos. A veces me gustaría montar un ministerio de perros, ¿sabe? Porque a la gente le gustan más los perros que los niños. Entonces, cuide a los perros mientras estamos en el culto, y creo que habrían muchísimos, ¿no? Pero ojo, papás, si ustedes son papás, sus hijos tienen que verlos ahí enseñando la palabra. Ustedes no saben el orgullo para un niño cuando ve que su papá y su mamá son los maestros de escuela dominical. Y si usted dice, no, yo amo la iglesia, pues nos toca empezar a amar ¿a quién? A los niños. Yo amo la iglesia, nos toca amar a los más vulnerables. ¿Quiénes? Los jóvenes, los adolescentes son los más vulnerables, no son los niños. Los niños tienen alguna protección de los papás, pero los adolescentes, los papás son tontos y los dejan, porque como los adolescentes están en la edad del moco y empiezan a pelear, y el papá se vuelve adolescente también y empieza a pelear con él. Usted no es adolescente, debería de haber madurado ya para saber cómo tratar a ese joven que está en circunstancias. Bueno, hay ministerios que no se reconocen. O sea, por ejemplo, hay gente que va a las cárceles a llevar la palabra. Hay gente que va a diferentes fundaciones, hay gente que hace grupos de estudio, hay gente que tiene grupos internacionales y se conecta por internet. Sí, hay gente que va y se para en el Transmilenio y habla. Ese es el que digo que no es tan efectivo, pero bueno. Y cada uno está haciendo la obra de manera que particular. Pero esa es la obra efectiva, la obra que está llegando a la familia. La familia ve, oiga, algo está pasando en mi familia. Bueno, nosotros estamos en Juan 17, 1 al 4 y vimos que Jesús dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Y entonces estamos estudiando qué es glorificar, y viendo qué es glorificar tuvimos que devolvernos a Juan capítulo 15. Mire conmigo Juan capítulo 15, versículo 8. ¿Quién quiere leerlo? Duro, fuerte, alto, en la versión que quiera. 15, 8. Bueno, vamos a leer desde el 6 hasta el 10. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo es que Dios recibe el reconocimiento de la gente? O sea, la gloria, eso es la gloria, el reconocimiento. Sí, una persona me imprecó porque había tenido, es que es muy chistoso, y yo soy tonto, ¿no? Porque me fijo es en lo que la gente ve malo. Y por estar fijándome en lo malo, me olvido de todo lo bueno que Dios está haciendo con la iglesia. O sea, esta es una iglesia, tiene que mostrarme una iglesia mejor, porque yo estoy convencido, engañado y declarado que esta es la mejor iglesia del mundo. Muéstrame una mejor. Yo quiero verla para aprender, y sé que necesitamos mejor, todo el tiempo necesitamos mejorar. ¿Necesitamos mejorar parejas? Sí, mucho. Necesitamos llevar a un nivel que la gente que viene a parejas, ojo, parejas no es una reunioncita una vez al mes, donde comemos alguito y jugamos un jueguito y decimos 3 palabritas. No, señor, es un ministerio. Quiere decir que los de parejas están encargados de ¿quiénes? De amar a las parejas, de cuidar a las parejas. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? No, estamos peleando. Las parejas no pelean casi aquí, pero si llegaran a pelear, pues no, venga, mire, esta es la experiencia. Nosotros hemos pasado, imagínense don Orlando cuánto tiempo, entonces ya tiene la experiencia. Y don Orlando, ¿ustedes qué hicieron? ¿Sí? Uno ve las parejas que están firmes y uno, oiga, ¿ustedes cómo han permanecido? Y entonces las parejas les van a dar consejos. Ojalá que tengan el corazón sano,
Yo me acuerdo una esposa de un pastor yo no sé cómo fue el matrimonio, aparentemente era lindo, pero por dentro debía ser muy malo, porque en las consejerías esta mujer le daba a las mujeres los consejos más terribles. Cuidado, no, usted tiene que, y la plata es suya, y guárdela, y no deje, y oiga, que si uno se casa es que ya no son más dos sino uno. Ya no es mío y tuyo, sino de los dos. Y esta mujer, imagínense, desde la entrada, antes del lecho nupcial, ya le sembraba la raíz de amargura. Entonces eso contaminaba a las iglesias. Las mujeres se casaban. Oiga, busque personas sabias para buscar un consejo. Busque personas, fíjense gente en la vida de fe que sea, esa gente que es ambigua, esa gente que no es ni de aquí ni de allá y que no tiene una vida de fe consistente. Hermano, ¿qué hago? Pues lo va a llevar al hueco en donde él está. Entonces busque, pero hay un mejor consejero. ¿Quién? Porque es sencilla su palabra, pero nosotros no creemos. Nosotros pensamos que mejor que Jesús es un psicólogo. Pensamos que mejor que Jesús es un terapeuta. Pensamos que mejor que el Espíritu Santo es un hombre que me dé la profecía con la cual volvimos a la nigromancia, o sea, a consultar a los espíritus para ver qué tenemos que hacer con nuestra vida, como si Dios no. Mire conmigo Isaías capítulo 8, voy a pegar un palazo porque yo sé cuando el Señor está pegando palazos y yo me aprovecho. Isaías capítulo 8 o 9, es 8, versículo 19. ¿Quién lo quiere leer? Ahí. ¿Con qué es versión Reina Valera o versión actual? Reina Valera. Gracias. Dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué está consultando usted cuando consulta a los brujos, a los encantadores, a los adivinos, iba a decir a los coach espirituales? Casi. ¿Sabe por qué casi? Porque si una persona se está endilgando que tiene la palabra de Dios para otra persona, esa persona es anticristo, tiene que estar muerto espiritualmente, entonces también está consultando a los muertos. Pero aquí hablaban, ¿no? ¿Ustedes saben a quién consultan los brujos? A los espíritus de los muertos. Cuando yo hablé de los demonios en Cuba, pues todos los santeros que fueron santeros al seminario, y paleros, y babalaos, y brujos, y todo el mundo pues ahí encantado, ¿no? O sea, claro, nosotros trabajamos con los muertos. Porque cogen a los espíritus de los muertos y le dicen vaya y hágale y diga y obre y empiezan cuando son brujos de verdad. Ojalá que sean brujos de mentira. Ojalá usted estuviera en manos de un embaucador. Pero más peligroso cuando es un brujo de verdad, porque entonces usted le está dando carta de corsario, le acaban de dar carta de corsario a todo el mundo. Usted no sabe lo que va a pasar con el comercio internacional. ¿Saben qué va a pasar con el comercio internacional? Va a caer porque van a empezar los piratas a asaltar todos los barcos, porque los países oficiales están asaltando los barcos. Entonces eso es dar patente de corsario. Va a hacer que la economía mundial caiga. Ya no va a poder comprar por Chain, su merced, ni por Temu. Vaya borrando la aplicación. ¿Sí? Y lo que está pasando en el mundo es demasiado emocionante. Yo no veo novelas ni series de Netflix, veo las noticias internacionales. Yo, ¡buah! Lo que está pasando, no lo que publican en CNN ni en las BBC, porque son mentirosos, sino lo que publican en canales serios de noticias. La cosa está muy interesante. Bueno, ¿consultarán a los muertos por los vivos? Entonces ahora toda la gente detrás de un gurú, de un falso profeta, profeta, dime qué tengo que hacer, con quién me tengo que casar, en qué tengo que trabajar, peor todavía, en qué tengo que servir en la iglesia. Y el profeta, tú no puedes ser maestro de escuela dominical, tú tienes otro llamado, deja eso. ¿En serio? ¿Y lo creen? ¿En serio? Digo, he sembrado en
en el viento y labrado en el mar, dijo Bolívar, ¿no? Cuando estaba muriendo allá lo estaban matando allá en la Quinta de San Pedro. No sabe usted todo lo que pasó con el pobre Bolívar. Bien hecho. Bueno, nosotros estamos viendo, hay que consultar la palabra de quién, de Dios. Y en este estudio de la palabra de Dios, que eso es glorificar a Dios, que obedecer su palabra, obedecer su mandamiento, lo leímos ahí. Entonces fuimos a los mandamientos de Jesús. ¿Dónde están los mandamientos de Jesús? Primero, mandamiento primero de Jesús. ¿No hay mandamientos de Jesús? ¿O usted está pensando que los mandamientos de Jesús son los mandamientos de Moisés? Son muy diferentes, son dos pactos diferentes, la ley y el evangelio, diferentes pactos. El uno, si no haces esto, maldito, 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 maldito. Y en el otro, vengan a mí y yo los limpiaré y les daré vida eterna. Son bien diferentes esos dos pactos. Nosotros estamos, se supone, en el nuevo pacto. Pero hablando del nuevo pacto, que es amar a Dios y amar a los demás como Él nos amó, dándonos la vida espiritual, Jesús habla en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Y repasamos todo el Sermón del Monte. Entonces volvamos a Mateo capítulo 7, versículo, vamos a leer desde el 13 para poder ver el contexto. Empezaba con no juzguéis a los demás, ¿no? El capítulo 7, que no juzgue a los demás, que no juzgue a los demás, que deje de mirar la viga, no, que deje de mirar la paja en el ojo ajeno y empiece a mirar la viga en su ojo. Eso es lo que usted puede hacer. ¿Qué puedo hacer por la iglesia? ¿Qué puedo hacer por la iglesia? Que usted se pare firme. ¿Qué puedo hacer por mi familia? Que usted se pare firme. ¿Qué puedo hacer por mi pareja? Que usted se pare firme. ¿Qué puedo hacer por mis hijos? Que usted se pare firme. ¿Qué puedo hacer por el país? Que usted se pare firme. ¿Qué puedo hacer por el mundo? Que usted se pare firme. Entonces me llama un joven preocupado por su papá, que es evangélico hace 50 años, por su mamá, que es evangélica hace 50 años, por su hermano, que nació en un hogar evangélico. Y entonces me dice, y entonces mi papá la vida desordenada, mi mamá la vida desordenada, mi hermano la vida desordenada, ¿y yo qué puedo hacer? Y a mí, imagínense cómo está la vida de él. Desordenada, ¿no? Pero él no está preocupado por su vida, como usted. Usted está preocupado por la vida de ¿quién? ¿Quién es el que le amarga? ¿Quién es el que le quita el gozo? ¿Quién es el que lo incomoda? ¿Quién? El otro, ¿cierto? O lo utiliza de excusa. Pero tiene que examinarse es usted, ¿dónde está de pie? Usted, ¿sí? Yo le conté una vez un hombre con una vida también desordenada, y entonces logró venir a la iglesia porque necesitaba un favor de la iglesia. Entonces apareció y como 2 domingos estuvo viniendo, y en los 2 domingos ya llegó el suegro tóxico, ya empezó el suegro tóxico. Y llegó el segundo domingo pidiendo las ayudas, y entonces me dijo, ay pastor, ¿y sabe qué? Yo quiero servir en la iglesia. Cuando necesite quien predique, me llama para predicar. Y entonces yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si ni con un dedo puede mover la carga, ¿cómo está pensando? Y seguro sale a montar iglesia, pero su vida de fe desordenada. Yo le dije al joven que me llamó de su familia, le dije, solamente usted puede hacer una cosa. Me dijo, sí, yo sé, tengo que orar, leer la Biblia, congregarme, yo sé. No. Como la primera vez. ¿Qué hizo usted? ¿Leyó la Biblia? ¿Se congregó? ¿Se puso a orar? No, solamente abrió el oído para que la palabra de Jesús llegara a su vida y la cambiara. De pronto ese fue el momento en que usted fue más cristiano. Ahora ya se contaminó. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? Dígame, ¿qué tuvo que hacer? Venir de rodillas, subir a Monserrate arrastrándose, rezar 100 veces el Padre Nuestro, hacer jaculatorias, entregar ofrenda, dar diezmo, leerse toda la Biblia, aprenderse de memoria el Salmo 91, repasar Romanos 6. ¿Qué tuvo que hacer? Si ni conocía del Señor.
Pero en algún momento la palabra de Jesús usted la recibió, la creyó, o aunque no la creyó totalmente, le dijo: Jesús, no sé quién eres tú, pero necesito cambiar esta vida que de alguna manera, por problemas o por circunstancias personales o por su psiquis o por los demonios o por el mundo o por la pareja o por sus hijos o por la salud o por la economía, usted se sintió agobiado y entonces levantó por primera vez los ojos al cielo con conciencia y dijo: Jesús, ¿qué? Ten misericordia de mí. Ustedes vieron a la mujer sorprendida en adulterio el viernes en la reunión de Navidad. Fue la cosa más linda del mundo, los niños haciendo la obra. Gracias, escuela dominical, gracias, escuela dominical. Aunque nos quieran hacer creer lo contrario, tenemos la mejor escuela dominical del mundo. Y ustedes no saben el ataque este año contra la escuela dominical, de adentro y de afuera. Y entonces yo ya sé, hay ataques sobre la iglesia. ¿Por qué hay ataques sobre la iglesia? Pues porque la iglesia está haciendo la obra. Y entonces yo soy tonto porque yo me dejo creer toda la basura que me echan. Y yo: sí, pastor, y entonces uno me miró y el otro me jaló y el otro dijo y el otro obró y el otro se fue. Y yo lo vi que se llevó y se comió y no se comió. Y todo lo lindo lo convierten en ¿qué? Y uno tan tonto que se deja creer, ¿sí? Estaba feliz en la reunión de servidores. Para nosotros es un honor reconocer el servicio. Y al final un impasse y ya me dejé sacar la piedra y yo, qué rabia después en la casa ya dándome golpes de pecho y perdóname, Señor, este piltrafa de pastor que no es capaz de controlar sus emociones, Señor. Y después me toca pararme aquí y pedir ¿qué? Perdón. Pero me gusta, ¿no? Porque me mantiene también bajito. Pero entienda, deje de creer que es el esfuerzo humano. Eso es religión. Y usted todavía está en religión. No es por el esfuerzo humano que usted puede cambiar. No es por su esfuerzo, no es por su dedicación. ¿Saben quién eran los más dedicados y los más religiosos y los más cumplidos? Nunca llegaban tarde al culto. Nunca cantaban todas las alabanzas, diezmaban la menta y el eneldo, eran tan, sí, yo sé que usted no. Pero estos eran ¿quiénes? ¿Quiénes eran esos? Los fariseos, los que mataron a Jesús, los que no pudieron recibir la bendición. No, tranquila, déjame, no, ustedes distraen a todo el mundo después. ¿Qué cosa? Vamos a poner aquí una mesita para poner todo. Gracias, Elita. Y entonces, ¿entienden eso? Es la palabra de Jesús la que puede transformar las vidas. Leímos todo el Sermón del Monte. ¿Ya no se acuerda usted del Sermón del Monte? Y entonces al final dice en el Sermón del Monte, estoy en el versículo 13, entrad por la puerta que estrecha, porque ancha es la puerta. ¿A quién le está diciendo cuál es la puerta ancha y el camino espacioso? ¿Cuál? ¿Qué era? ¿La vida de rumba? No, ni siquiera había vida de rumba en esa época. Eran tan pobres que no podía haber vida de rumba. ¿Cuál era la puerta estrecha, la puerta ancha y el camino espacioso? El de la religión. Entienda quiénes son los enemigos de Jesús. Entienda quiénes fueron los que lo mataron. Entienda quiénes fueron la abominación desoladora. ¿Quiénes cometieron la abominación desoladora? Los religiosos. Dice ahí, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hablamos quién era la puerta, ¿no? Y quién era el camino. Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Y ahí tienen la Biblia varios versiculitos para que vaya y lea. ¿Qué son los frutos? ¿Qué son los frutos?
las vidas de las personas transformadas por su predicación, por su testimonio, por lo que usted está haciendo por el Señor. ¿O usted por qué está aquí? ¿Por qué llegó? ¿Le llegó una carta por correo? ¿Un día se levantó y dijo, necesito buscar de Cristo? ¿O alguien le habló? Un vecino, un familiar, un amigo, un conocido, una persona del trabajo, una persona que fue a que usted le hiciera un oficio, ¿quién le habló del evangelio? ¿No ve que es así como el evangelio corre? Porque dice que a Dios le plació salvar el mundo. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Entonces, bien, dice, claro, a mí cuando alguien viene a hablarme, yo lo miro y digo, ¿qué frutos tiene esta persona? Yo escucho todo lo que me dicen, todas las profecías las escucho. Durante toda mi vida de fe he escuchado más de 20,000 profecías, sueños, visiones, palabras, sentires. De todos los 20,000 que he escuchado, ¿cuántos se han cumplido? 3 nomás. Pero esos 3 en el momento que necesité la palabra que Dios me dio, wow, cuánto los valoro, cuánto los valoro. Entonces por eso yo escucho todas las tonterías. No se preocupe, usted dice, pastor, es que soñé con usted, qué peligro. Pero bueno, cuénteme la historia. Entonces no, yo soñé y entonces yo escucho y interesante, oremos a ver qué es lo que, a veces se entiende, ¿no? Entonces a veces se entiende claramente y otras veces queda como ambiguo. Yo oremos, a veces es una tontería de la persona, pero no importa, no importa. El que tiene que tener el discernimiento es ¿quién? No la persona, usted. Usted tiene que saber si realmente Dios está hablando o qué, o no está hablando. ¿Sí? Y Dios habla, claro que sí, Dios toca los corazones, Dios pone profecías, Dios da palabra, Dios obra, pero en primer lugar, ¿qué? La palabra profética más segura, el mandamiento de Jesús. Si lo que usted está diciendo contradice el mandamiento de Jesús, entonces ¿quién tiene la razón? No debería de ponerse bravo. Entonces decía, me equivoqué, es verdad, la palabra dice otra cosa. Oiga, sea noble, no como los fariseos y como los sacerdotes que mataron a Jesús en lugar de reconocer su falla. ¿Entiende eso? Entonces usted está en una situación, ¿yo qué hago? ¿Mato a mi suegra o la dejo vivir? ¿Qué dice la palabra? Va donde el profeta, dime, ¿mato a mi suegra? No le dice la verdad, ¿no? Porque también la gente no dice la verdad. Entonces, tengo un dilema. ¿Qué me aconsejas? Dígame qué pasa. No, ¿usted qué siente en su corazón? Es que no quiero decirlo para que sea confirmación del Señor. El Señor te dice, ve tú y haz lo mismo. Y ya va y mata a la suegra. Usted se olvidó del cuento que estaba contando de la suegra. Pero la palabra de Dios dice que, oiga, desde el Antiguo Testamento, ¿qué? No matarás. Los que están matando niños en Gaza, ¿qué les dice la palabra hace más de 3,600 años? Oiga, Netanyahu, si usted de verdad es judío, no es judío. No matarás. No, pero es que es el gobernante. ¿Pero quién elige al gobernante? Entonces, ¿qué se le dice al pueblo de Israel? Oiga, pueblo de Israel, ustedes no creen en Jesús, pero al menos por la ley. ¿Qué dice la ley? No matarás. No, pero no es judío y no es cristiano, es musulmán. ¿Qué dice el Corán? Oiga, musulmán, no matarás. No, pero es que yo soy budista y entonces, bueno, budista, ¿qué dice Buda? ¿Qué dice? No matarás. ¿Y qué dice Confucio? No matarás. ¿Qué dice toda la vida social y la gente? No matarás. Y entonces hay grupos cristianos que están diciendo, nosotros estamos con los asesinos. Ustedes no son cristianos. Porque no entendieron qué, ni lo mínimo, ni lo básico, que Dios es Dios de vida y no Dios de qué, de muerte. Que Dios va por los indefensos, por los pequeñitos, por los desarrapados y no con los poderosos. ¿No leyó la oración de la Virgen María? ¿No la leyó? Vamos a la oración de la Virgen María, Lucas capítulo 1.
¿Qué es lo que la declaración de la Virgen María? Lucas capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas, ¿qué? Todas las generaciones. ¿Es verdad? ¿Se cumplió la profecía o no? Hasta el día de hoy estamos diciendo: la Virgen es la más bienaventurada. Pero Jesús después dijo: oiga, sí, es bienaventurada, pero más bienaventurado es oír la palabra de mi Padre y seguirme. Si la Virgen no hubiera escuchado la palabra del Padre y no hubiera seguido a Jesús, sepa, la Virgen era cristiana, porque siguió a Jesús, siguió al Mesías. Entonces todas las naciones me dirán bienaventuradas, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón. ¿Sabe qué ha hecho Dios con los pensamientos del corazón de todos los hombres? Fíjense, todas las filosofías pasan, todos los pensamientos pasan, todas las modas del hombre pasan. Y el hombre siempre trata de imponer sus pensamientos y sus modas con la mentira de que estamos buscando algo mejor para la humanidad. ¿Y dónde está lo mejor? Muéstrenme los adalides de la mejor humanidad. ¿Todavía usted cree que los imperios quieren defender a la gente del común? ¿O quieren robarse los recursos? ¿O quieren asesinar? ¿O quieren violar? ¿O quieren matar? ¿O quieren usufructuar? ¿O quieren dominar? Y haciendo eso, miren, haciendo toda esa maldad, con todo el poder que tienen, ¿cómo tienen a sus países? Quebrados. ¿Entiende? No es con ejércitos, ni con espada, ni con palabrería. Es con el Espíritu de Dios. Dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó ¿a quién? A los humildes. ¿Quiénes estaban en ese momento en el trono? ¿Quiénes eran los que estaban en el trono? Los partos, un gobierno grandísimo, en la India, en Egipto, en Roma, ¿en dónde? ¿En dónde habían poderosos? Y todos esos poderosos quedaron rezagados al lado de ¿quién? Del pequeñito, del humilde, del poderoso. Dice la Virgen: a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Pregunta: bienaventurados los que tienen hambre y ¿qué? Y sed de ¿qué? De justicia, porque ellos serán. ¿Usted se siente saciado o todavía siente que el mundo le debe y que la gente le debe y que la gente no actúa como usted quisiera porque no me hacen caso a mí? ¿En serio? ¿En serio, anticristo? Porque la gente no tiene que hacerle caso a usted. La gente tiene es que conocer a Jesús para permitir que la luz llegue a sus vidas. La gente tiene es que conocer, no hacer lo que usted quiera. Por eso en la iglesia no tenemos liderazgos, porque no es que la gente haga lo que usted quiera, es que la gente ame al Señor y sirva al Señor desde su corazón. No, yo ya cumplí mi ciclo. Era un ciclo lo que estaba cumpliendo, no era la vida de fe. No era la vida de fe, era un ciclo. ¿Y qué es ese ciclo? Si la vida de fe es eterna, la vida de fe ya no tiene ciclos. Ciclo es la vida de la carne: nacer, crecer, multiplicarse y morir. Pero la vida de fe es vida y vida eterna. Ya no hay muerte, ya no hay ciclo. Dice: socorrió a Israel, bueno, de los cuales hablaron nuestros padres. Eso es lo que la Virgen está diciendo del mandamiento de Jesús. ¿Entendió el mandamiento de Jesús la Virgen? Claro que dicen los teólogos: no, la Virgen se equivocó. Ella pensó que Jesús venía a hacer una revolución política. Que no, que en esa época no habían revoluciones políticas. Que en esa época lo que había era una dominación horrorosa, donde la gente estaba en una situación miserable y sin esperanza, en medio del lugar más crítico, peor que Haití, peor que Haití, peor que Haití. Y en medio de esa miserableza, la luz de Cristo llegó al corazón de las personas y entendieron. Dice ahí en Mateo capítulo
7. Que entiendan. Y volvemos atrás, la religión tiene mucha fuerza. La religión es ladrón. La religión es ladrón. Dice, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quién profetizó? ¿Quién echó fuera demonios? ¿Quién hizo muchos milagros? Judas hizo milagros, Judas echó demonios, Judas profetizó. Pero Judas, ¿qué? Se perdió, su merced. Dice ahí, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y como no queremos escuchar la palabra de Dios, volvámosla a escuchar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque dice, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Por eso le voy a preguntar al profeta, para que me diga el profeta qué tengo que hacer con mi vida. No, la voluntad de Dios ya está establecida hace 2000 años. Juan capítulo 6. ¿Cuál es? Si no le gusta subrayar la Biblia, escríbalo ahí no trajo cuadernito para escribir, en el smartphone, escríbalo ahí en el chat para que no se le olvide, quite los mensajes temporales, mándeselo a usted mismo y diga, esto no lo puedo olvidar. Juan capítulo 6, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pagarían millones por eso, pero Dios no cobra, está ahí en la Biblia. Dice, versículo 39. Bueno, voy a leer desde el 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, ¿qué? Sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que lee la Biblia, que ora, que se congrega, que diezma, que sube de rodillas a Monserrate, ¿qué? No, eso es religión. Eso es religión si lo que lo motiva no es el amor, sino la obligación. Eso es como, la ley es como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está detrás de los papás irresponsables para meterlos en la cárcel para que paguen la comida de los hijos. Y entonces el papá dice, yo te amo, hijo, porque tú eres sangre de mi sangre. Y detrás tiene la boleta de capción porque no es capaz de comprarle ni el mercado a los niños. Perdone si usted está en esa situación, ¿no? Pero entiende que no es por obligación, tiene que ser ¿por qué? Usted lee la Biblia es porque usted quiere conocer de Jesús, no porque le toca, como los testigos de Jehová, 3 versiculitos, 5 capitulitos al día o 2 capitulitos al día. No, señor, usted lee la Biblia porque usted quiere conocer qué es lo que dice el Padre y lo ama y desea sus palabras. Y yo me acuerdo de una cartica de amor que tenía de la adolescencia, ¿no? Y me mandó a mi novia la cartica y la dobló de esas maneras raras que lo doblan los adolescentes. Entonces tocaba ahí destaparla y la cartica estaba linda. Entonces me alimentaba el ego y te amo y tus ojos y tu sonrisa. Pues leí la cartica hasta que la cartica se desbarató por los pliegues, porque de tanto doblar. ¿Cómo está su Biblia? ¿Nueva? ¿O en cada página hay una lagaña? En cada página hay una pestaña, en cada página hay una borona, en cada página hay una lágrima, en cada página, lástima, ¿no? Las lágrimas dejan huella, pero las sonrisas no. Deberían de ser muchas sonrisas, porque es puro gozo esta palabra. Pero entiende que no es obligado, entiende que usted no se puede congregar obligado. Yo no puedo decir, si usted es servidor tiene que congregar, no. Más bien, si usted se congrega, ¿qué? Usted es servidor. Yo quiero ser servidor. No viene, pero eso sí me guarda la chaqueta y descarado me hace pasar un momento amargo porque me pasan los cosas. Digo, no se la merece, pero yo no puedo quedar como un miserable. Démosle la chaqueta.
¿Entiende por qué es por amor y por servicio? Dice ahí, estoy leyendo ¿cuál? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ¿qué? Ni siquiera necesita, solamente necesita ¿qué? Porque sabe que no está lejos de nosotros, está ahí. Ni siquiera venga a mí, más bien ¿qué? Ábreme la puerta, hermano. ¿Cuántos años tiene usted? 60 años golpeándote la puerta, viejo. Y no me dejas entrar, me miras desde la ventana y me dices, tan lindo, gracias por el mercadito que me dejaste, tan lindo. Pero mi vida sigue siendo ¿qué? Mi vida. Y yo sigo pateándola como me da la gana. Porque no escucho tu voz, porque busco a los hombres para que me den el consejo, porque quiero es la opinión de, porque no ve que la opinión tuya no me gusta, porque es que no mate a mi suegra, y a mí yo si la quiero matar, bueno, van a hacerle daño, ¿sí? Por lo menos no desquitarme, por lo menos el 31 le doy el regalo más feo, no le dejo sentar en la silla, le hago el desplante, no la dejo meterse en la cocina. Recibo todas las heridas que me lance por su hijo y yo la miro con odio y escupo en el piso, en el baño al menos que nadie me vea, porque soy cristiano. Tengo que dar testimonio. Si escupo, escupo para adentro. Si tiene que escupir para adentro, quiere decir que su corazón está ¿qué? En oscuridad. Porque ¿cuáles son qué? Los frutos de la abundancia del corazón. A mí no me engañe, a mí no me, yo sé, si una persona está, me encanta escuchar a la gente, yo le digo a don Orlando, hagamos una cosa, vamos a probar el corazón, hagámoslo de esta manera. Cuando el corazón bueno, cuánta alegría, cuando el corazón malo duele, claro. Pero entiende que es por lo que habla, es lo que muestra su intención. Eso no es palabrería. Si Jesús llegó a la vida, aunque sea un poquito en el área donde está, mire todo el sol que hay afuera, pero el perrito está disfrutando de ese área donde está ahí, el sol entrando. Ahí podemos como perritos, y si dejamos que entre más, ¿qué? Entra más. Y si deja que entra más, porque dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué? Que no está yendo en aumento en su vida. Ahora tiene más desazón, ahora le carga más servir al Señor, ahora siente que es un sacrificio servir al hermano, ahora siente que usted no es pendejo para poner la otra mejilla. Ahora siente que usted no es tan bobo para caminar la segunda milla. Después de que ganó a su pareja, ahora lo patea para que se vuelva a ir de la iglesia y le sirve de obstáculo y le siembra cizaña en el corazón y lo saca de la iglesia y a su familia y a sus hijos. Ahora cuando conoció, ahora en la luz, ahora en la vida, ahora en el reino de Dios, ahora en la Jerusalén celestial. No le estoy hablando de la Jerusalén de la época de Jesús, un territorio horrible, oscuro y en tinieblas. Y ahí brilló la luz con toda la potencia. De Nazaret puede salir algo bueno. Mira, estos son galileos, era la peor región. Belén nació en el lugar más miserable. No, pero cuando entre va a entrar en un caballo blanco. Mira, tu rey viene ¿qué? Manso y humilde, montado sobre un pollino, sin ejércitos. Derrotó a todos los reyes del mundo. Sin ejércitos, con un ejército sin armas. O mejor, con un ejército con el arma más poderosa. Esto es mejor que el Oresnik. Porque el Oresnik tiene que ser recargado con energía nuclear. Y esto es con el Espíritu. Y ha corrido hasta el extremo del mundo su palabra. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Y esa palabra es la que
tiene que ser la roca sobre la cual usted edifique su vida personal. Su casa es sobre la palabra de Jesús, no es sobre sus convenciones sociales, no es sobre su parecer, no es sobre la paja del ojo ajeno, no es ni siquiera sobre la viga del propio. Si usted se para en su viga, ¿sabe cómo se va a sentir? Perdido, condenado, desgraciado. ¿Sabe qué más bien? Párese sobre qué. Sobre la roca. Mira el Salmo. Pacientemente esperé en el Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, sobre roca, enderezó mis pasos. ¿Quién? ¿Quién? ¿La profeta? ¿Quién? ¿El nigromante? ¿Quién? Su palabra. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo. ¿Qué? Esos son los frutos de justicia, frutos de labios que confiesan su nombre. No es que usted diga aleluya, 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 sino que usted cuando va por donde va, lleva la palabra de vida y la gente viene por esa palabra. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus frutos? Sí, si lo veo rodeado con su familia, ¡buah! Muy bien. Sí, si lo veo al lado de su pareja, ¡buah! Muy bien, es difícil, yo creo que es más difícil la pareja que cualquiera. Si lo veo con sus hijos, usted es un campeón y mis respetos. Yo estaba viendo a los jóvenes hoy en día de la iglesia que ya no son jóvenes, son profesionales. Isabela, Juanes, Rocío, Nicole, y son los jóvenes que estaban desde pequeñitos en la escuela dominical. Y ellos ya se han levantado y ahora ellos están pensando cómo vamos a trabajar con los jóvenes como nosotros que tuvimos tantas dificultades y logramos vencer. Entiende que esos jóvenes ya son en nuestra iglesia ¿qué? Ancianos. Los ancianos tercos peleando y molestando y sembrando cizaña, pero los jóvenes haciendo ¿qué? Buscando por la vida, porque tienen la experiencia, pasar por la adolescencia y seguir de pie. ¡Guau! Valientes. Pasar por entrar a la universidad y vivir toda la vida universitaria y seguir de pie. ¡Buah! Valientes. Enfrentarse a los maestros sabios que tienen un agnosticismo o un ateísmo profundo y que quieren derribarle todas sus supercherías y falsas creencias de ese librito. ¿Usted cree ese librito? Y uno dice, ay profesor, usted no cree en ese librito. Ven y le explico a Daniel y las 70 semanas, viejo, para que se muera del susto, para que entienda que esta palabra tiene el sustento. Eso han hecho nuestros jóvenes. Por eso yo a los jóvenes de la iglesia, los que han permanecido, ¿qué? ¿Saben cuántos se han quedado por el camino? Más de los que se han quedado. Ay, es que la iglesia está en crisis. No, de los 500 que vieron resucitados a Jesús, bueno, voy a hacer más grande la cifra, de los más de miles, de los cientos de miles que fueron sanados, curados de lepra, sanados de cáncer, restauradas sus vidas, restituidos y escucharon la palabra de Jesús, de esos miles, solamente 500 lo vieron resucitado porque permanecieron. Y de los 500 que lo vieron resucitado, en 40 días, a los 40 días solamente quedaban ¿cuántos? 120. Y de los 120 solamente tenemos registro de Pedro, de Juan, de Felipe, de Esteban y de uno que no estaba ahí, de Pablo. ¿Entiende? Que esa es la vida de fe. Claro que nos duele cada persona que se pierde. Claro que nos duele cada persona que se va. Yo les ruego, y todavía hoy en día, entonces cojo el WhatsApp y cada vez que me acuerdo les escribo, oye, vuelve, oye, te esperamos, oye, ¿cómo está tu vida de fe? Y alguna gente entonces responde, sí, bien, y otros me responden, cuá, groserías, y no me vuelve a escribir, y ustedes qué hacen, y ustedes son, bueno, pero en cuanto dependa de nosotros, ¿qué? Haremos todo lo posible.
Pero esa es la vida de fe. Mucha gente comienza, poca gente termina. Como si no conocieran la bendición real. Porque yo sé también que han visto la bendición. Y entonces digo, ¿y qué pasa si han visto la bendición? ¿Por qué? Porque dejan que Satanás ensombrezca el corazón. La voluntad de Dios, estamos en Mateo capítulo 7, hablando de que no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Cuando Jesús habla de la roca o la peña o la piedra, pues inmediatamente se acuerdan del Antiguo Testamento de la roca. En el Antiguo Testamento, ¿quién es la roca? En el Antiguo Testamento, Dios es la roca de mi salvación. Todo el tiempo está hablando de la roca, y cuando estaban en el desierto y bebieron de la roca, y cuando Moisés golpeó la roca y no entró, y cuando Jacob inclinó la cabeza sobre la roca y vio los ángeles que bajaban y descendían, y cómo Abraham ungió la roca y todo la roca y la roca y la roca, y entonces Jesús dice, yo soy la roca. Y los fariseos y los sacerdotes y los escribas, ¿qué les pasó? No lo creyeron, aunque Jesús se los dijo miren, es que el cuento no es escuchar a Jesús, es el que oye mi palabra y ¿qué? Y la obedece. Ese es mi padre, esa es mi madre, ese es bienaventurado. Ese es el que realmente está logrando que la vida, que el reino, que la luz desplace las tinieblas. Yo creo que ese ejemplo de la piedra es muy bueno. Levanta uno la piedra y ¿qué hacen todos los bichos? Huyen ante la luz, huyen. Pero si deja la piedra, oiga, ya es hora de que deje la piedra. Aunque se la haya causado yo, ya tiene que dejar la piedra. Porque hasta que no levante, no permita, ni siquiera usted tiene que levantar la piedra, tiene que permitir que Él levante la piedra. Para que Lázaro, que estaba muerto, que salga vivo, para que pueda llamarlo. Para que pueda llamarlo. Dice ahí en Mateo capítulo 7, el hombre que edificó la casa sobre la roca. Miren conmigo Mateo capítulo 21 o 22. Estoy buscando la parábola de Mateo 21, versículo 33. Desde el 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras que van delante de vosotros al reino de Dios. Claro, los religiosos se pusieron furiosos, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta? Ellos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad estás haciendo todas esas cosas? Absurdos. Porque están viendo los milagros, están viendo los prodigios, están escuchando la palabra, están viendo el cumplimiento de las profecías en él, y todavía le preguntan ¿con qué autoridad está haciendo eso? Y dice, bueno, yo les respondo, pero primero les hago una pregunta. Si me la responden, les respondo con qué autoridad. ¿Con qué autoridad Juan el Bautista bautizó? Y ellos sabían del cielo, pero si decían del cielo, ¿qué pasaba? Que Juan había dado testimonio ¿de quién? De Jesús. Entonces ya estaban dando, ¿quién estaba dando la autoridad? ¿Quién había dicho este es el Cordero de Dios? ¿Quién era el profeta? Pero como no les conviene, porque no ve que son políticos, todos los políticos mienten, esa es la política. Es dura la política, es salvaje la política, es descarnada la política. Porque está basada en el interés propio y no en el interés común. Esa es la diferencia de la política.
Y la política fue creada para que la mayoría, es más, para que la mayoría, teniendo en cuenta las minorías, todos estén bien, no solamente por ser mayorías. Porque los políticos tienen que gobernar ¿para quién? ¿Para mi grupito? ¿Para mi familia? ¿Hacer un nepotismo? ¿O para todos? ¿Usted sabía que la democracia real nació de la iglesia cristiana? No de Grecia, porque en Grecia la política era ¿para quiénes? Para los privilegiados. El resto de la gente eran esclavos y la mayoría eran esclavos. Pero la democracia nació en las iglesias. Bueno, ya me puse a hablar de tonterías. ¿Qué dices? Bueno, pregunten en el chat GPT, pregunten realmente en dónde fue que se concibió que la gente sea que determine con su voto el bien de toda la sociedad, no de un grupito, de toda. Y en esa medida, ¿saben cuántas democracias hay en el mundo? Ninguna. Solamente en la iglesia hay democracia. Porque la iglesia está buscando ¿qué? El bien de hasta los más pequeñitos. Eso es democracia. Bueno, yo sé que a ustedes les encanta la historia, pero sigamos con la prédica, a mí también. Entonces dice ahí, ¿dónde está el versículo? En el 33, ¿sí? Pero a mí se me perdió ahora la parábola, ¿dónde estaba? Es que no había comenzado ni a leerla, qué cosa. Oíd la parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Se acuerdan que es la autoridad? Era lo que estaba diciendo. Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de un vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y ahí hay una parábola de la viña y los obreros y la viña malvada que no produce frutos para él. Ahí en Isaías. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiese sus frutos. Mas los labradores, ¿quiénes son los labradores? Los religiosos, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Ojo, los religiosos apoyados por el pueblo. Donde no lo hubieran hecho apoyados por el pueblo, los matan. Pero convencían al pueblo. Por eso ellos no son capaces de desmentir a Juan el Bautista. Porque dicen, si decimos que Juan el Bautista no es profeta, la gente nos mata. Entonces mejor quedémonos políticamente callados. Y Jesús dice, sí, pues yo les voy a contestar, pero con esta parábola. Y les contesta con los labradores malvados. Dice, versículo 37, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas no le tienen respeto al hijo, ni en la iglesia. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Ya les conté cómo literalmente hicieron eso los sacerdotes con el oro del templo. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Lo hicieron. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué? ¿Los va a perdonar? No. Porque ellos entendieron lo que estaban haciendo. Ellos sabían que era el Mesías. Ellos vieron las señales. Ellos tenían ellos más que nadie conocían las escrituras. El que mucho sabe, ¿qué? Mucho se le demanda. Al que dice que mucho sabe se le demanda. No es que la ley es así. No es lo mismo si usted incumple la ley siendo abogado que si usted no es abogado. Al abogado le va más duro. Y al funcionario público le debería de ir más duro. No es así, pero le debería. ¿Sí? Si se robó billones, 5 años. Si se robó un caldito Maggi por hambre, 5 años. Ve, qué justicia. Abominación desoladora. Dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? ¿Qué? Eso está en las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes? De los que conociendo no le abrieron la puerta porque no quisieron creer que en él había ¿qué? Perdón de pecados, misericordia, reconciliación, que él era la puerta, que él era el camino, que él era el buen pastor, que él era el guía, que él era el Hijo de Dios, que él era el único que nos podía salvar, que él era la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, el maestro perfecto, el sacerdote perfecto, que todo lo que estaba haciendo y el nuevo pacto era el nuevo pacto, ¿qué? Perfecto, no lo puedo creer. Y todavía estamos en el mismo punto, pero no afuera en la oscuridad, donde decimos que hay luz. Si la luz que hay en ti es más tiniebla que las tinieblas, ¿cuántas tinieblas son tus tinieblas? ¿Cuán terrible está usted? Está peor que la prostituta y que los ladrones. Y fuera de eso en el evangelio, entonces está peor que los escribas y que los sacerdotes. Porque no quiere recibirla, no la quiere entender, no la quiere porque a usted no le parece que es así. Usted dice, no Señor, yo creo que lo que debemos de hacer es que crea, hermano. Eso es lo que tiene que hacer. Vino un hombre de la reunión de Navidad. Yo sé que tiene las luchas, duras. Y por esas luchas duras está ahora en las luchas personales duras también. Y dije, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Y me dijo, duro. Le dije, bueno, pero aquí está. Deje que la luz llegue, hermano. Deje que la luz llegue. Escuche. Deje que la luz llegue. Algún día usted va a recibir esa palabra y la va a creer y va a cambiar su vida, su corazón, su interior, su mezquindad, su maldad, su oprobio va a ser limpiado, va a ser lavado. Deje, recíbalo, créalo. No tenga más acusación de Satanás. No está en condenación, hermano, arrastrándose. Acérquese. Venga. Deje que la luz llegue a su vida. Deje que Dios obre en su corazón y lo que no pueda, tranquilo. Precisamente usted no puede, póngalo ahí delante del Señor. Padre, soy adicto a la pornografía, ayúdame. ¿Qué hace Dios? ¿Le ayuda? ¿No es una cuestión suya? Soy un miserable mezquino, ayúdame. ¿Qué hace Dios? Empieza a sacar la raíz, pero tiene que reconocer, claro, tiene que saber su situación. Tiene que entender, no es como los labradores malvados. Dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, ¿qué? Será quitado de vosotros. No es verdad. No le va a ser quitado a Israel el reino. ¿Todavía desmiente usted a Jesús? Lea usted. Leamos juntos ese versículo. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado ¿qué? A gente, a gentiles, a otros pueblos que produzcan los frutos de él. ¿Saben cuánta gente ha ganado el pueblo de Israel para Dios? Pregúntele a Google a ver cuánta gente ha evangelizado los judíos. ¿Sabe cuánta gente ha ganado para Dios la iglesia? Si creemos en la Biblia, serán 144,000 judíos contra una multitud que nadie puede contar, de toda lengua, pueblo, raza y nación. ¿Entiende la diferencia? Porque de ellos fue quitado el reino y dado a la gente que escuche, que venga a la iglesia, que lea la Biblia, que ore, no, que crea en él, que rinda la vida en él. Que le diga, déjame actuar en mi vida, obra en mí. Sí, pacientemente esperé en el Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo cenagoso de desesperación, puso mis pies sobre ¿qué?
sobre la roca. Él es la roca de nuestra salvación. Terminemos Mateo capítulo 7. Y ya con esto volvemos otra vez ya a Juan. La próxima, ¿qué va a decir? El próximo año, ¿no? Todavía nos falta un poquito. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Sabio. Sabio. No sé qué otra palabra tenga ahí usted en su traducción diferente. Prudente, dice aquí. Al hombre sabio. No es igual inteligente a sabio. Hay muchos inteligentes brutos. Brutos, brutos, brutos. Brutos. Porque lo que tenían que entender, no lo entendieron. A quien tenían que buscar, no lo buscaron. En quien tenían que confiar, no confiaron. Confiaron primero en Egipto antes que en el Señor. Buscaron cisternas rotas y se olvidaron a mí que soy fuente de aguas vivas, dice el Señor. Entonces bruto, ay no diga bruto, imbécil dice la Biblia. Raka es la palabra en griego, raka, imbécil. Dice, descendió la lluvia, oiga, no va a venir lluvia. El Señor te promete, no va a venir lluvia, no van a venir ríos, no van a soplar vientos, pare de sufrir. Mentira, mentira, son engañadores, son mercachifles, son embaucadores, son estafadores, prometen cosas que no están en la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es que vinieron ríos, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y ¿qué? No cayó, no porque la casa fuera fuerte, sino porque estaba fundada sobre la que es fuerte es la roca, no usted. Nosotros somos vasos de barro, créalo, no se deje engañar más de la religión. Lo que pasa es que en la misericordia, ¿qué es la misericordia? Que Él toma estos vasos de barro ¿para qué? Para su gloria, porque la gente dice definitivamente, y si no fuera por Dios, ese pobre predicadorcillo que está allá al frente estaría perdido. ¿Y usted cree que no? ¿Usted sabe qué sería mi vida sin Dios? Hace rato me habían matado, porque como no tenía miedo, hubiera terminado de parapolítico por ahí. ¿En serio? No me daba miedo. Hubiera terminado de narcotraficante. No tenía miedo. Hubiera terminado de guerrillero. No tenía miedo. Hubiera terminado de bandido, o peor, de banquero. Porque no tenía miedo. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Nos sacó del pozo cenagoso. Puso nuestros pies. ¿Quién lo hizo? ¿Quién nos sacó? ¿Quién nos limpió? ¿Quién puso nuestros pies sobre roca? ¿Quién enderezó nuestros pasos? ¿Quién puso luego en nuestra boca un cántico nuevo? ¿No ve que todo el Padre nuestro es Padre nuestro? Haz tú, yo no puedo. Solamente hay una cosa que la iglesia le dio a Dios. ¿Cuál es? Solamente hay una cosa que no está en la Biblia, que es de la iglesia, que la iglesia se la dio al Señor. Es una cosa contundente que la iglesia le entregó y que ha pervivido por los siglos de los siglos. ¿Qué es? El domingo, el día que nos congregamos. No lo dice la Biblia. Habla de Shabbat, el día de descanso. Pero la iglesia comenzó a reunirse. Imagínense que la iglesia le entregó al Señor el primer día de la semana. Imagínese, por ejemplo, que usted le entregara al Señor el miércoles. O sea, que la congregación de la iglesia, que el Señor hubiera resucitado el miércoles y entonces la iglesia hubiera empezado a reunirse el miércoles. ¿Sería usted cristiano? Teniendo que dejar todo, el trabajo, la universidad, los hijos, la familia para venir el miércoles a congregarse. No, porque yo entre semana, ¿qué? Estoy muy ocupado en que la iglesia cambió el día de trabajo, el primer día de la semana, para entregárselo ¿a quién?
al Señor. Por eso Satanás no... ¿Usted cree que lo del COVID fue gratis? Nosotros que somos una iglesia fuerte, ¿sabe cuántas iglesias se cerraron en el COVID? En Estados Unidos, un país cristiano, no es cristiano. Un país que asesina niños no puede ser cristiano. Un país que basa su economía en las armas y en el asesinato y en el robo y en la expoliación y en violar y en no puede ser cristiano. Pero ¿saben cuántas iglesias se cerraron? ¿Cuántas iglesias se están cerrando diariamente en Estados Unidos? Pregúntele al ChatGPT. En Colombia, ¿sabe cuántos, como dejaron de recibir dinero, sabe cuántos cambiaron de negocio? Yo lo escuché de consiervos. Es que me tocó cambiar de negocio porque se le salió, ¿no? La abundancia del corazón habla la boca. No tenía llamado, se dedicó a criar cerdos, a cultivar gallinas, a hacer rapis, porque saben que no le creyeron al Señor. Porque el Señor dice, no he visto justo desamparado. A nosotros nos sostuvieron como iglesia, nos sostuvieron los cuervos durante ese tiempo, porque era de afuera que enviaban las ofrendas. Yo, cada vez que yo decía, guau, Dios, gracias. Gracias, sostuvieron a la iglesia, no, pero la gente de afuera nunca ha faltado nada, porque Dios lo prometió. ¿Han venido lluvias? Wow, usted no sabe los aguaceros que hemos tenido que aguantar. Con la pandemia se fue gente de la iglesia, como unas 150 personas. No se volvieron a congregar, allá están congregados, no les sirve, hermano. ¿No ve que tiene que ser iglesia? Así es como se vive la vida de fe. Tiene que ser iglesia, no sirve online. Cuando tuvimos una gran crisis, la mitad de la iglesia se fue. Cuando yo me separé, la mitad de la iglesia se fue. Eso fue un escándalo. Hicieron una asamblea al frente que para venir a invadir. Yo ni supe eso, lo supe fue después por los chismes de los hermanos que me aman. 10 años después me contaron y estaban allá gritando, muera Diego y sus adversarios. Bueno, y entonces, ¿han venido vientos? ¿Han venido ríos? ¿Y saben qué? Aquí estamos. Dice la canción de Jesús Adrián Romero, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu corazón. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía. Aquí estamos. Y esperemos que muramos de pie, sobre la roca, arrodillados ante Él, pero de pie, sobre la roca. Porque esa es la casa fundada sobre la... ¿Sabe qué hace el necio? ¿Sabe qué hace el necio? Gasta su trabajo edificando sobre la arena. No es que no trabaje, pero sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron lluvias, descendieron los ríos, vino el viento y la casa del necio, que no es bruto, sino necio, es diferente, fue grande su ruina. Con eso termina Jesús el Sermón del Monte y nosotros con eso terminamos esta parte de glorificar al Padre que nos tardamos tanto tiempo. Padre Celestial, Señor, podíamos tener la mejor memoria del mundo, pero tus palabras podrían pasar de lado, de largo, quedarse como viento, como címbalo que retiñe, como sonido gutural de la boca, como nada. O tu palabra podría hallar un pesebre en donde nacer. Tu palabra podría, Señor, ser juicio, ser espada que corta nuestra cabeza. O tu palabra puede ser la palabra que nos atraviesa y nos discierne hasta las intenciones del corazón y los tuétanos, para liberarnos, para librarnos, Señor, para cortar la mezquindad del mundo, la oscuridad del mundo, las tinieblas, y traernos a tu luz admirable que nos va transformando de gloria en gloria.